Libro: La verdad triunfante, por Benjamin Wilkinson. La historia y formación de la verdadera Iglesia de Dios, la Iglesia del desierto y los falsos maestros que la persiguieron. Esta verdad sale a la luz para los cristianos de la última generación. Capítulo 14. La Iglesia en Europa después del tiempo de Columbano. La verdadera obra de los primeros misioneros irlandeses para convertir a los paganos de Britania y de Europa Central y sembrar las semillas de cultura allí ha sido menospreciada o ha sido totalmente incomprendida. Así, mientras la verdadera obra de la conversión de los germanos paganos fue la obra de los irlandeses, Winfrido, o como él es mejor conocido, San Bonifacio, un hombre de gran habilidad política, hizo madurar el campo que ellos habían sembrado y es llamado el apóstol de Alemania, aun cuando es muy dudoso si alguna vez le predicó a los paganos. Esta cita se encuentra en el libro La historia del mundo, volumen 21, página 342. El sol de Columbano había brillado mucho sobre los fríos corazones de Europa. Él y sus seguidores trajeron luz a las tierras llenas de tinieblas, desde el advenimiento de los francos. Tres revoluciones se siguieron una a la otra, las cuales cuentan la historia de Europa después de su muerte durante el periodo medieval de la Iglesia en el desierto. Estas fueron, primero, el desarrollo de la civilización en el continente a través de los esfuerzos de los líderes de la Iglesia celta que sucedieron a Columbano y a través de los primeros héroes valdenses. Segundo, la organizada oposición del papado para con esta obra. Y finalmente, los desastrosos siglos que se siguieron a la coronación de Carlomagno por el Papa como fundador de la línea carolingia de reyes y el primer emperador del Santo Imperio Romano. Los misioneros celtas que vinieron de Irlanda en el séptimo y octavo siglo encontraron a Europa en la ignorancia y en la desorganización. Sus centros de entrenamiento levantaron el nivel de los territorios en los cuales ellos trabajaron. Al evangelizar y manifestar el espíritu de sacrificio, ellos levantaron el coraje y la esperanza de la población hacia la verdad triunfante. Ellos imprimieron sobre el pueblo el amor a la reverencia por los sagrados y nobles temas. La dignidad del trabajo no fue negligenciada. Surgieron campos en territorios que eran deseados. Ellos tenían ganado y otros animales domésticos. Florecieron flores donde antes solo había un desierto. Nuevamente los ojos miraron campos de oscilantes granos y la sonrisa de la prosperidad irradió sobre la tierra. ¿Qué le sucedió a los diferentes centros de civilización en Europa establecidos por Columbano y sus seguidores? El escritor Clarence W. Bibsman dice, Columbano introdujo en Galia un monumento tan duradero del espíritu religioso de Irlanda que durante su vida no menos de 1000 abad reconocieron las leyes del único Dios superior. Columbano llegó al continente menos de medio siglo después del comienzo del periodo de los 1260 años, el cual comenzó en el 538 después de Cristo. Los reyes merovingios, descendientes de Clodoveo, fueron los fundadores del reino franco. La historia es bien conocida de cómo la endeble progenie de Clodoveo, conocido como los reyes que no hacen nada, introdujeron en la administración al mayordomo, que significa el mayor del palacio, una especie de primer ministro. Y este se volvió poderoso al tiempo, desplazando al rey débil para fundar la dinastía carolingia, así llamada por Carlos el Grande o Carlos Magno. Los predecesores de Carlomagno ganaron poder con la asistencia del clero de Roma y entonces fueron hostiles con los sucesores de Columbano. Es llamada la atención a los compañeros de Columbano, el cual parecen haber dejado Irlanda con ellos y fueron cofundadores.
no apenas de centros de entrenamiento, sino de escuelas, pueblos y ciudades, hombres que eran diligentes en el Evangelio y en el estudio de la literatura. Los antiguos manuscritos irlandeses aún existentes en librerías del continente europeo testifican tanto de la cultura y de la actividad misionera de estos monjes irlandeses. Los escritos que nos han llegado en irlandés antiguo son exclusivamente religiosos. Estos monjes irlandeses también sobrepasan al resto de Europa occidental en su tiempo en manuscritos iluminados, esto es, en decorarlos con iniciales coloreadas y diseños de los bordes e ilustraciones. Ya se ha hecho mención de Gallus, también llamado San Gal. Benedito Fritzpart, escritor católico, dice que le presta atención a Ercinus, el cual, después de crear un cristianismo en miniatura en las playas del lago Bienne, en Suiza, fundó el pueblo de San Ursane. Sigisberto, el cual, despidiéndose de Columbano a los pies de los Alpes, que separan Italia de Suiza, cruzó los peligrosos glaciares y alturas en la región de las nieves perpetuas y estableció la valiosa comunidad de Dicentis y Dicoul, aparentemente hermano de San Gal, el cual colocó el fundamento del pueblo y centro de misión de Lure. Estos y muchos otros centros de entrenamiento de la cultura celta sobrevivieron a lo largo de los siglos de crisis. Ellos continuaron educando a la ruda población de Europa para producir nuevas generaciones de eruditos y maestros. Las Santas Escrituras deben de haber sido grandemente multiplicadas cuando uno considera la vasta cantidad del territorio en los cuales fueron localizados los centros de la Iglesia celta en el continente. Algunos de estos seminarios fueron atestados con estudiantes, calculando apenas una copia de la Biblia para cada 3 estudiantes, y eso sería bastante reducido. Debe de haber una amplia diseminación del Antiguo y del Nuevo Testamento en los países que ahora se llaman Francia, Bélgica, Alemania, Suiza, Austria e Italia. Grandes cambios políticos traídos por el papado entraron en alianza con los gobernantes de esas diferentes secciones para hacer avanzar a la iglesia y presionaron a los establecimientos escoceses irlandeses a un segundo plano. Hay escritores que han tratado de acusar a la iglesia celta bajo el falso fundamento de que estaba pobremente organizada y sin un control central. Las probabilidades y los hechos del caso están en contra de esta conclusión. Los colonizadores irlandeses estudiaron y obedecieron las reprensiones de la Biblia, que todas las cosas sean hechas decentemente y en orden. Es verdad que no estaban siendo guiados bajo el látigo de una iglesia unida con el Estado, ni fueron obligados a obedecer bajo la amenaza de la espada. En vez de ello, estos se mantuvieron juntos por la invisible unión de la verdad, bendecidos por la inspiración del Espíritu Santo. Ellos trataron de evitar la graduación jerárquica y así emplearon otros nombres de los cuales usaba Roma. Por otro lado, la Iglesia del Este Oriente, desde China hasta Asiria, que era la contrapartida de la Iglesia celta en el Occidente, reconoció como pastor supremo a los líderes que estaban en Seleucia, el sur de Mesopotamia, que eran los cuarteles generales de la Iglesia. Ciertamente, eso es organización. Después de la conquista de Persia por los musulmanes, la organización continuó, pero el sillón patriarcal fue removido a Bagdad y 500 años después a Mosul, cerca de Nínive, en el río Tigris, al noroeste de Mesopotamia. Subtítulo: La hostilidad papal para con la iglesia celta en el continente. Un poder, sin embargo, vio con temor y alarma el alcance de la obra que estaba siendo construida por la iglesia celta. El Papa Zacarías, en una carta a su principal agente de esta sección de Europa, reconoció que los pastores de esa iglesia eran más numerosos que los de su propia iglesia. Neander cita la Epístola 45 del Papa Gregorio III a sus obispos de Alemania, amonestándolos a estar firmes en las doctrinas y prácticas de la Iglesia Católica Romana
y a estar atentos a las doctrinas de los bretones y de los falsos herejes sacerdotes que entran en medio de ellos. Este mismo historiador cita de otras epístolas del mismo Papa dirigidos a los obispos y duques, informándoles que una de las razones por las cuales había enviado a Bonifacio a ellos era la de recuperar a aquellos que fueron víctimas de herejías a través de una fuerza diabólica. Esto condujo a la consideración de Bonifacio, originalmente Winfrido, tan a menudo presentado a nosotros como el apóstol y fundador del cristianismo en Alemania. La cita al comienzo de este capítulo, que cualquier lector de mente justa y que puede encontrar en la historia que a Columbano y a sus sucesores se les debería de dar el crédito por la fundación del cristianismo en los países en los cuales el crédito es normalmente dado a Bonifacio. A menos que uno preste especial atención, se nos va a escapar la atención de que Bonifacio era un hombre inglés traído en un desdeñoso odio hacia la iglesia celta. Wilfredo, que era otro hombre inglés, no debe de ser confundido con Winfrido. El primero condujo la amarga oposición al cristianismo celta en Inglaterra. El segundo, bajo el nombre de Bonifacio, hizo lo mismo en Alemania. Con respecto a los objetivos de Bonifacio, el doctor A. Ebrard escribe: el objetivo de su vida y de su trabajo era la sujeción de la Iglesia cristiana de Austrasia y de Neustria a los decretos papales del canon de la ley, especialmente la esclavización y destrucción de la denominación cristiana, la cual se rehúsa a reconocer la primacía del sillón de Roma, sino que se mantuvo firme a sus propias constituciones y a sus propias ordenanzas. El escritor Benedicto Fritz Park, un erudito católico romano de mucha investigación, pinta cuán grandemente Bonifacio se levantó contra los misioneros irlandeses debido a sus enseñanzas. El agente papal los trajo delante de los concilios y aseguró su condenación como si fueran herejes. El Papa temió grandemente que el mismo Bonifacio pudiera caer bajo la suprema influencia de los misioneros, cuya obra él debía destruir. Por lo tanto, él ligó a Bonifacio desde el comienzo de sus labores al papado, a través de un solemne voto. En la supuesta tumba del apóstol Pedro en Roma, él le tomó este voto. Tomado de Neander, Historia General de la Religión y de la Iglesia Cristiana, volumen 3, página 48. Te prometo, el primero de los apóstoles, y a tu representante, el Papa Gregorio, y a sus sucesores, que con la ayuda de Dios voy a habitar en la unidad de la fe católica, que no voy a concordar de ninguna manera con nada contrario a la unidad de la Iglesia Católica, sino que de todas maneras voy a mantener mi fe pura y mi cooperación constante hacia ti, y para el beneficio de tu Iglesia, al cual fuiste colocado por Dios, el poder para atar y desatar, y por tus representantes antedicho y sus sucesores. Y siempre que encuentre que el conducto de los oficiales que presiden las iglesias contradigan los antiguos decretos y ordenanzas de los padres, no tendré amistad o conexión con ellos, sino que al contrario, si los puedo impedir, los impediré, y si no puedo, se lo informaré fielmente al Papa. Neander continúa diciendo que aun cuando los misioneros a quienes Bonifacio había jurado oponerse eran sus superiores en estudio y en ganancia de almas, su voto al Papa significaba que el cristianismo germano tenía que ser incorporado en el antiguo sistema de la jerarquía romana, creando una reacción contra el desarrollo del cristianismo libre, al suprimir a los misioneros británicos e irlandeses. Este voto contradictorio no solo requirió que Bonifacio impidiera a todos los que no concordaban con el papado, sino que también lo ataba a él para que sofocara sus propias convicciones y coincidiera en todas las cosas con Roma. Es el primer voto de este tipo, pero desde entonces ha sido exigido de todo obispo católico romano. De eso, el historiador Archibald Bower escribe: cuando Bonifacio hizo este voto, y es la primera vez que ocurre esto en la historia, un voto de obediencia o como podríamos llamarlo, de lealtad al Papa, él lo hizo escrito con su propia mano, en el pretendido cuerpo de San Pedro, diciendo:
Este es el voto que yo he tomado y que prometo guardar, y realmente cuán estrictamente lo guardó. Qué dolor sufrió para establecerlo, no solo en Alemania, sino que en Francia. El poder soberano de su señor el Papa y llevar a todos los demás obispos al abyecto estado de dependencia y de esclavitud, el cual él mismo se había sometido, va a aparecer a continuación. Tomado del libro de Bauer, La historia de los papas, volumen 2, páginas 23 y 24. Heinrich Zimmer, escritor, escribe que cuando el anglosajón Bonifacio, Winfredo, apareció en el reino de Francia como legado del Papa en el 723 después de Cristo para romanizar a las iglesias que ya estaban ahí, ninguna de las tribus germanas, esto es, francos, turingios, alamani o los bávaros, pudieron ser considerados paganos, lo que los misioneros irlandeses y sus pupilos extranjeros habían implantado, independiente de Roma, por más de un siglo. Bonifacio organizó y estableció bajo la autoridad romana, en parte debido a la fuerza de las armas. De esto aprendemos que cuando Bonifacio comenzó la sujeción y romanización de las misiones de Columbano, las provincias bávaras prácticamente pertenecían al sistema de la iglesia de Colúmbano. Cuando Bonifacio llegó allí, de inmediato condenó a Henry Wolf, el cual era un destacado clero de Colúmbano. Después de que Carlos Martel hubo ganado su victoria sobre los musulmanes en la bien conocida batalla de Tours en el año 732 después de Cristo, el duque de Turingia, que anteriormente había sido presionado para que sacara de su territorio el clero escocés irlandés, no se atrevió a discordar con este mandato del victorioso Carlos. Por lo tanto, entre el 733 y 734 después de Cristo, el clero celta fue exiliado. Sin embargo, la falta de pastores era tan grande que Bonifacio, aterrorizado al reconocer el peligro que se cernía sobre el país de que cayera nuevamente al paganismo, obtuvo un permiso para reintegrar cierto número del clero columbano. En el 743 después de Cristo, Bonifacio colocó a dos cleros escoceses irlandeses en la prisión, bajo el motivo de que ellos le prohibían a cualquier iglesia consagrar apóstoles o santos para la veneración, que ellos se declaraban peregrinos de Roma. Y ellos rechazaron la ley canónica y también los escritos de Jerónimo, Agustín y Gregorio. Sin embargo, hubo tal alboroto entre el pueblo que aún el mayor del palacio, Pepino, tuvo como sabio dejar a ambos hombres libres. Subtítulo: Carlos Martel. Al igual que Bonifacio, Carlos Martel ha sido sobreestimado. Hay escritores que reconocen que su victoria sobre los maometanos ha sido exagerada. Walter F. Adaney nos dice que todo lo que hizo Carlos Martel fue verificar una avanzada mora o musulmana en el oeste, que casi había agotado sus fuerzas, un avance que jamás podría haber resultado en la permanente sujeción de Europa. Muchos no conocen cuán débil era esta invasión musulmana que Martel bloqueó debido a la gran extensión en que la historia ha sido escrita para glorificar a los héroes papales. Alban Butler revela la influencia del voto de Bonifacio en su relación con Carlos Martel. El Papa Gregorio le dio a Bonifacio un libro de cánones selectos de la Iglesia para que le sirviera de regla en su conducta, y por cartas le recomendó a Carlos Martel. Carlos Martel continuó después de su sobreestimada victoria, construyendo para el papado Italia. Italia aún estaba bajo el emperador romano del Oriente en Constantinopla. El día del Santo Imperio Romano en el oeste estaba por amanecer. John Darwin, escritor, presenta un ajustado cuadro de las condiciones en ese tiempo al escribir. En el año 740 después de Cristo, como consecuencia de la rehúsa del Papa para liberar a dos duques rebeldes,
los asuntos de Luitprand, rey de los lombardos, que el monarca guerrero invadió y dejó los territorios de Roma, en su angustia temieron el resentimiento del emperador, prohibiéndoles aplicar a él asistencia que ellos necesitaban urgentemente, y entonces resolvió aplicarla al celebrado Carlos Martel. Es seguro que él hizo oídos sordos a este patético apelo del Papa, hasta que, finalmente desesperado en obtener su ayuda, apelando a su piedad o superstición, lo atacó en la parte más vulnerable, apelando a su ambición. Esto lo hizo Gregorio, proponiéndole a Carlos que él y los romanos renunciarían a toda lealtad hacia el emperador como un hereje declarado y reconociéndolo como su protector, y le confería la dignidad de consular de Roma, bajo la condición que protegiera al Papa, a la Iglesia y al pueblo romano contra los lombardos, y si surgiera la necesidad, contra la venganza de su antiguo maestro, el emperador. Esta propuesta eran más adecuadas para el guerrero y para la ambiciosa disposición de Martel, y él inmediatamente despachó a su embajador a Roma para colocar al Papa bajo su protección, intentando sin duda en un corto periodo consumar el acuerdo. Tomado del libro Dowling, la historia del romanismo, página 166 a la 267. Mientras tanto, Carlos Martel murió y fue sucedido por su hijo Pepino. El nuevo mayordomo concibió el designio de destronar a su débil monarca, el descendiente de Clodoveo. Él resolvió obtener el reconocimiento espiritual del pueblo para su proyecto, argumentando que desde que él poseía el poder sin el título, tenía el derecho para obtener el título. El Papa Zacarías, el cual en ese tiempo tenía tirantes relaciones con el gobernante imperial en Constantinopla, por un lado, y estaba expuesto a guerrear contra los lombardos en el norte de Italia, por el otro lado, fue obligado, sintió él, al asegurar el favor de la protección del poderoso Pepino y de sus francos. Se consumó el acuerdo. Un débil rey fue depuesto. Pepino fue coronado y hecho caballero, después por Bonifacio, el cual actuó como el legado del Papa. Esta conspiración es un ejemplo de cómo el papado construye alianzas para sí mismo con los reyes de la tierra. El papado había ayudado a Pepino para que fuera rey. Ahora era la ocasión de que Pepino ayudara al papa. El rey de los lombardos había sitiado la ciudad de Ravenna y había amenazado marchar hacia Roma a menos que su autoridad fuese reconocida. El papa inmediatamente apeló por la liberación al emperador de Constantinopla, el cual era nominalmente el soberano de Roma. Cuando, sin embargo, fue incapaz de asegurar ese socorro, el Papa consideró que emperador, el poder del emperador del Este Oriente en Italia había llegado a su fin y apareció en persona delante del rey Pepino de Francia para solicitar liberación. Después de un pequeño retraso, Pepino y el Papa, a la cabeza de un victorioso ejército, cruzaron los Alpes y derrotaron a los lombardos. El rey entonces cumplió la promesa hecha al pontífice de liberar todas las ciudades, castillos y territorios que antes le pertenecían al emperador en el oeste, y para que fueran sostenidas para siempre por el Papa y por sus sucesores. Tomado del libro Dowling, la historia del romanismo, página 166 a la 267. Subtítulo: Carlomagno y el Santo Imperio Romano. La colorida escena del día de Navidad en Roma del año 800 después de Cristo, cuando el Papa colocó una corona imperial en la cabeza de Carlomagno, hijo de Pepino, y lo nombró cabeza de todo el Imperio Romano, significó una vasta revolución europea. Significó la remoción de un emperador de Constantinopla en el oriente en los asuntos de Europa.
Significó la aprobación de muchos príncipes, duques y duquesas y la subyugación de Aquitania, Alamania, Sajonia y Bavaria para que Carlos Magno fuera ahora muy fuerte con la espada como para permitir rivales en el poder. Significó la unión del Estado con la Iglesia, la unión del papado con el imperio por más de 1000 años. Significó que Carlos Magno como guerrero manejaría su poderosa hacha para diseminar en toda Europa el gobierno de la Iglesia papal. El escritor Henry Hart Millman escribe: las guerras sajonas de Carlomagno, el cual añadió casi a toda Alemania a sus dominios, fueron guerras declaradamente religiosas. Si Bonifacio fue el cristiano, Carlos Magno fue el maometano, apóstol del Evangelio. El declarado objetivo de sus invasiones, de acuerdo con su biógrafo, era la extinción del paganismo, la sujeción de la fe cristiana o la exterminación. A lo largo de toda la guerra, Carlomagno se esforzó para subyugar a las tribus a medida que avanzaba por el terror de sus armas. Y terribles fueron sus armas. En una ocasión, en Verdún de Aller, él masacró a 4000 bravos guerreros que se habían reunido a sangre fría. Esas acciones de Carlomagno fueron elocuentemente alabadas por los papistas líderes, como los actos píos de un miembro ortodoxo de la Iglesia. Entre tanto, los bárbaros, que se suponía que eran nuevos conversos, la Iglesia instiló sus supersticiones y su odio para con los herejes e incrédulos. La poligamia de Carlomagno era como la de un sultán oriental. La notoria licenciosidad de su corte era no verificable y en verdad no reprobada por la religión, del cual él era la cabeza temporal. La soberanía espiritual de esta misma religión le había colocado sobre su frente la corona del Santo Imperio Romano. Los musulmanes, en su furia contra los ídolos y las imágenes, afirmaron que Dios los había levantado para destruir la idolatría, pero el papado le permitió a sus líderes erigir imágenes en las iglesias. Es bien conocido el hecho que fue debido a las fierezas con las que Carlomagno condujo a los habitantes de Europa hacia la fe papal, que los daneses dejaron su hogar nativo en grandes masas y navegaron lejos, jurando que destruirían a los cristianos y a las iglesias cristianas a donde quieran que las encontraran. Luego, después conquistaron Inglaterra e Irlanda, habiendo invadido a estos países con grandes fuerzas. Ellos descargaron su venganza sobre el cristianismo sobre ambos reinos y se pasaron 2 siglos hasta que Irlanda, bajo el famoso Brian Boru, derrotó el reino danés y restableció el gobierno irlandés. Y tanto cuanto le procure a Inglaterra, no fue sino con la conquista normanda que la actual línea de reyes desplazados a los daneses ganó el trono de la Gran Bretaña. Desde la fecha de la fundación del Santo Imperio Romano, podemos difícilmente decir que un liderazgo de la Iglesia en el desierto en Europa estuvo limitado a los sucesores espirituales de Colúmbano. Ocurrieron eventos que trajeron la fortaleza de todos los cuerpos evangélicos, la unidad de la fe evangélica a lo largo de los diferentes reinos perseguidores del imperio. Era imposible, pero surgieron líderes en diferentes secciones del continente y los grupos de la iglesia en el desierto se unieron en doctrinas esenciales, aun cuando estaban visiblemente separados. El decreto del Papa Gregorio IX en el 1236 después de Cristo, mencionando esos diferentes cuerpos por los nombres que habían adquirido, reconoció la unidad de sus enseñanzas evangélicas. Dice así: nosotros excomulgamos y anatematizamos a todos los herejes, los puritanos, los paterinos, los pobres de Lyons, los pasajinos, josefinos, arnoldistas, esperonistas y todos los otros de cualquier nombre. Sus rostros pueden diferir, pero sus colas están enredadas en un solo nudo. Escrito en el libro Mansi Sacrarum Conciliarum Nova el Amplissima Collection, volumen 23, página 73.
Con la expresión sus colas están enredadas en un solo nudo, el papado reconoció cuán profunda era la unidad entre los cuerpos evangélicos. Antes de 1183, el Papa Lucius había publicado una bula contra herejías y herejes a ser encontrados en diferentes estados de Europa y que llevaban diferentes nombres, declarando todos aquellos, Catari, Paterine y aquellos que se llamaban a sí mismos los hombres humildes o pobres de Lyons y Pasagini. Esto es un perpetuo anatema. La Edad Media, como afirman muchos historiadores, se definieron profundamente sobre las masas del continente. El escritor John Dowling dice, el periodo sobre el cual vamos a entrar ahora, que comprende los siglos noveno y décimo, con gran parte del undécimo, es el más oscuro en los anales del cristianismo. Fue una larga noche de las tinieblas, casi universal, ignorancia y superstición, un casi ningún rayo de luz para iluminar las penumbras. Este periodo ha sido designado apropiadamente por diversos historiadores como la Edad Oscura, la Edad de Hierro, la Edad de Plomo y la medianoche del mundo. Durante estos siglos era raro que un laico de cualquier rango conociera cómo firmar su nombre. También el escritor J. L. Mosheim escribe, es universalmente admitido que la ignorancia de este siglo era extrema y que estudiar era totalmente casi imposible. Las naciones latinas nunca vieron una era más densa y triste. Escrito por Instituto de Historia Eclesiástica de Mosheim, partes 1 y 4. La ignorancia y la pobreza dejaron al pueblo presa fácil de la superstición. El número y la orden de los monjes y monjas, los soldados religiosos del Vaticano, aumentaron grandemente. El papado en diversas ocasiones había jurado a emperadores, príncipes y gobernantes locales para cazar a aquellos que se rehusaban seguir a la Iglesia imperial y a condenarlos como herejes. Las masas habían estado tan acobardados por la espada política y por los terrores supersticiosos que a menudo que pasaba el tiempo, si aún el emperador se rehusaba a inclinarse a las exigencias del papado, la iglesia declaraba a sus súbditos absueltos de su voto de lealtad al emperador. Así es que el poder del papa aumentó mucho. Las personas de una simple fe evangélica que verdaderamente amaban las escrituras y que estaban dispuestas a morir por ellas eran enviadas a la prisión. Se les confiscaban las propiedades y eran asesinadas. Subtítulo: Los albigenses y los paulinos. Cerca del tiempo del establecimiento del Santo Imperio Romano, si no fue considerablemente antes, un gran cuerpo de cristianos evangélicos entraron en Europa desde Asia Menor. Estos eran los paulinos, que por siglos fueron mal representados y falsamente acusados, pero finalmente fueron exonerados. Fue debido a su sincero deseo de vivir de acuerdo a las epístolas del Pablo, que fueron llamados paulinos. Ellos se diseminaron muy largo por Europa y aun cuando ninguna crónica registra su dispersión, el hecho es atestado por la aparición de sus enseñanzas en muchos países del occidente. Ellos se unieron en grupos migratorios y como dice J. A. Willey en su escrito, a partir de entonces se ve una nueva vida para animar los esfuerzos de los valdenses del Piamonte, a los albigenses del sur de Francia y otros que en otras partes de Europa, revelados por las crecientes supersticiones, habían comenzado a hacer retroceder sus pasos hacia los primeros fundamentos de la verdad. Escrito en el libro Willy, la historia del protestantismo, volumen 1, página 34. La noble obra que había sido hecha antes por Vigilantio en el norte de Italia iba a aumentar con la llegada de los paulinos y las doctrinas del Nuevo Testamento, que habían sido impresas en el occidente de Europa por Colúmbano, y el cristianismo libre, que caracterizó a los cristianos visigodos, sería reenfatizada. Los historiadores mantienen que aun cuando los paulinos han sido los más difamados de todas las sectas evangélicas,
se ha comprobado claramente que ellos representan la sobrevivencia de un tipo primitivo de cristianismo. Sin embargo, si los hombres que debieran haber conocido mejor se hubieran esforzado para ser calificados como maniqueístas, W. F. Adeney escribe de ellos. Los mariolatría o adoración a María y la intercesión de los santos es rechazada. La adoración de imágenes, el uso de cruces, reliquias, inciensos y velas y recurrir a los saltos sagrados son todos repudiados como prácticas idolátricas. La idea del purgatorio es rechazada. El año santo comienza con la fiesta de Juan el Bautista. El 6 de enero es observado como la fiesta del bautismo y del renacimiento espiritual de Jesús. Satik o la Pascua es guardado el 14 de Nisan. No tenemos observancias especiales. Los domingos y posiblemente el sábado fue mantenido. No hay una fiesta de Navidad o de la Asunción. Cuando hagamos considerar la cuestión de la doctrina, observamos que la palabra Trinidad nunca aparece en el libro. El escritor Edward Gibbon, que escribe todo un capítulo sobre los paulinos, los ha vindicado del cargo de maniqueísmo. Lo mismo hace el erudito George Faber en su volumen dedicado a la vindicación de los albigenses y valdenses, al escribir sobre Constantino, el fundador de los paulinos. Él dice, es verdad que Constantino, imbuido profundamente con el discurso de Cristo y con los escritos de Pablo, rechazó abiertamente los libros del antiguo maniqueísmo. Faber habla aún de la pureza de sus escrituras. Esta sola circunstancia, independientemente de todas las otras evidencias, es simplemente suficiente para demostrar la imposibilidad de su pretendido maniqueísmo. Así, la grandemente aumentada supremacía del papado enfrentó el creciente triunfo de la Biblia pura en los corazones de los cuerpos evangélicos. Comenzó una lucha que nunca cesaría hasta que la reforma quebró el poder de las tinieblas, aun cuando muchas investigaciones se han dado en relación de los paulinos y albigenses con los demás. Solo está claro, sus creencias e historias son similares, si es que no son idénticas. Los albigenses eran numerosos en el sur de Francia, donde ellos ganaron miles de conversos. Aquí ellos mantuvieron una independencia del papado y rechazaron la transubstanciación. El papado se alarmó con el crecimiento de la disensión y actuó. Primero hubo persecución a una escala menor. En el 1198 después de Cristo, Roma despachó delegados al sur de Francia y un gran número de albigenses fueron llevados a las llamas. Cuando esas medidas fallaron para asegurar los resultados deseados, el escritor Raibon, para asegurar los resultados deseados, Raymond, el conde reinante de Toulouse, se le ordenó que se envolviera en una guerra de exterminación contra sus súbditos no ofensores. Raymond dudó. Eventos posteriores aumentaron la amargura y el papado proclamó una cruzada contra el sur de Francia. Fue prometido un amplio perdón de los pecados durante toda la vida y todos los que se unieran. Sin entrar en detalles con relación a los numerosos aventureros, soldados y aspirantes de luchadores que componían el ejército invasor, podemos decir que escondidas masacres y amplios asesinatos sobre estos numerosos creyentes y de simples corazones de estos creyentes en el Nuevo Testamento fueron llevados a cabo. La hueste reunida de los invasores acampó alrededor de la fortificada ciudad de Béziers en julio del 1209 después de Cristo. Cuando los ciudadanos del asediado lugar, cuya mayor eran buenos católicos, se rehusaron a rendirse, los cruzados exigieron que el legado del Papa les dijera cómo distinguir los católicos de los herejes. Y él les respondió, mátenlos a todos, Dios sabrá cuáles le pertenecen. Se siguió una terrible masacre. Durante varios años, la repugnante matanza se diseminó de ciudad en ciudad, hasta que un grito de horror surgió, no solo de las naciones católicas romanas, sino que en toda Europa. El prestigio moral del Papa sufrió. Subtítulo.
Los franciscanos y los dominicanos. Existe otra historia relacionada con las cruzadas exterminadoras, las cuales van a sorprender a muchos. En la pista de estos religiosos histéricos que poseían armas asesinas en sus manos, siguieron a los monjes franciscanos y a los dominicanos, inflamando a los fanáticos de su mística furia. Fue grandemente para exterminar la diseminación disidente en todo el continente y especialmente al sur de Francia, contra las inaceptables doctrinas de Roma, que estas dos órdenes de monjes fueron creados, los franciscanos y los dominicanos. Los franciscanos fueron aprobados en el 1223 por el Papa. Los dominicanos un poco antes, cerca del año 1200. El Papa Inocencio III estableció la Inquisición. Los obispos y sus vicarios, en la opinión del Papa, ni siquiera eran suficientes ni diligentes para extirpar a los herejes. Fueron instituidas dos nuevas órdenes, las de los dominicos y las de San Francisco. Es asombroso leer la vasta cantidad de literatura que ha aparecido ahora último por modernos autores glorificando a San Francisco, el fundador de los franciscanos, por lo que ellos llaman su vida santa, cariñosa y piadosa, poderosa predicación. Él ha sido rodeado por un halo de los así llamados milagros y experiencias, y también el de haber participado en eventos que nunca sucedieron. Los hechos reales del caso indican que su única afirmación para tener un lugar en las páginas de la historia es que él condujo a los no ofensores creyentes en el Nuevo Testamento a la prisión, a la estaca y al exilio, por el único crimen de rehusarse creer en las doctrinas del papado. Sin embargo, hay más para decir acerca de las obras activas de los dominicanos en conexión con la Inquisición de los franciscanos. También hay buenas autoridades que escribiendo sin ninguna referencia lo que se les ocurría con respecto a la política cazadora de herejías de los franciscanos y dominicanos, afirman que sus enseñanzas místicas y sus creencias son similares al maniqueísmo y a otras enseñanzas panteístas orientales. Subtítulo: El poder de la reforma. Los años se pasaron velozmente. Las enseñanzas fundamentales de la Iglesia en el desierto, que de acuerdo con Apocalipsis 12 era la sucesora de la Iglesia apostólica, ganó un gran número de adherentes a través de Gran Bretaña y del continente. En ese tiempo fueron hechos esfuerzos para hacer del hogar de los albigenses una haceldama. El papado, a través de los sucesores de Guillermo el Conquistador, envió ejércitos marchando hacia Irlanda para completar la sujeción del primitivo cristianismo celta. Sin embargo, nuevos y vigorosos líderes espirituales estaban surgiendo, los cuales eran de diferentes nombres y organizaciones. Tomaron la bandera de la verdad tal como fue clavada en las manos de los celtas y de los albigenses. Wycliffe, la estrella de la mañana de la Reforma, durante el siglo XIV, llenó a Inglaterra con su oposición a Roma, con su compañera la Biblia. En Bohemia, él fue seguido por Hus y Jerónimo, siendo que ambos fueron quemados en la estaca. Antes que la reforma conducida por Lutero surgiera en Alemania, el papado había asesinado a los valdenses del norte de Italia, tal como había perseguido anteriormente a los albigenses. Juan Calvino, el exitoso líder contra el papado en Francia y en Escocia, es reconocido como el descendiente directo de los valdenses. Los lollardos, como son llamados a menudo los seguidores de Wycliffe, fueron adoctrinados por los albigenses y por los valdenses. En capítulos anteriores hemos observado la rabia de Roma contra aquellos que continúan creyendo que el sábado, el séptimo día de la semana, era el sábado del cuarto mandamiento. Es recordado que el historiador A. C. Flick y otras autoridades afirman que la iglesia celta observaba el sábado como su día sagrado de descanso y que reputados eruditos han afirmado que los galos lo santificaban como tal hasta el siglo XII. El mismo día era observado por los petrobrusianos y enricianos, y Adeney, juntamente con otros, le atribuyen a los paulinos la observancia del sábado.
Hay confiables historiadores que dicen que los valdenses y los albigenses eran fundamentalmente guardadores del sábado. Vino la Reforma y dentro del tercio de un siglo después de su comienzo, poderosas naciones de Europa han sido alejadas del papado. ¿Podría ser uno tentado ahora a decir que ese era el tiempo en que la iglesia estaba o saldría del desierto? No mucho. La Reforma forma parte de la historia cubierta por la iglesia en el desierto. Cae dentro del periodo de los 1260 años. El capítulo 12 del Apocalipsis, sin embargo, no presenta a la iglesia de la Reforma como la sucesora de la iglesia en el desierto. La iglesia remanente o la última iglesia tiene que proclamar la pronta venida de Jesucristo y la guarda de los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14, 12. La iglesia remanente es la verdadera y final sucesora de la iglesia en el desierto. Subtítulo: El fin del Santo Imperio Romano. Lo que la Reforma hizo para restaurar la Biblia en los países occidentales, los ejércitos de la Revolución Francesa irían a hacer a liberar a las naciones del continente del puño del antiguo régimen. La raza humana iba a tener una oportunidad más en perfecta libertad y con ventajas sin precedentes para aprender en la ciencia, para demostrarle al universo si creerían o no y si vivirían de acuerdo a la revelada voluntad de Dios a la luz de la profecía cumplida. Los Estados Unidos de Norteamérica fue la primera nación a escribir sobre la completa libertad religiosa en su constitución. El Imperio Británico y otros gobiernos manifiestan una tolerancia que en la práctica es lo mismo que la libertad religiosa, pero aún mantienen un Estado iglesia y no le garantizan como un derecho legal la plena libertad de conciencia a sus ciudadanos. El efecto de la Revolución norteamericana fue electrificante en Francia. El pueblo común se levantó y quebró el gobierno tiránico de los nobles y del clero, y copiando la Declaración de Derechos norteamericanos, no solo proclamaron la libertad religiosa en Francia, sino que a todos los pueblos a donde los ejércitos de la Revolución Francesa llegaron. El acto de coronador de Napoleón ocurrió en mayo de 1798, cuando los ejércitos de Francia entraron en Roma, tomando prisionero al Papa, dispersaron al colegio de cardenales y proclamaron la libertad religiosa sobre la colina capitalina, la más famosa de las 7 montañas de Roma. Uno es justificado en decir que la profecía de los 1260 años termina en este punto de la historia. La destrucción del antiguo régimen continuó. El genio militar de Napoleón lo colocó a sí mismo a la cabeza de los ejércitos revolucionarios de Francia y dispuso de lo que quedó del orden establecido por la ilegítima unión entre Carlomagno y el Papa en todo el continente. Se dice normalmente por los historiadores que el Santo Imperio Romano murió finalmente con la estocada de Napoleón en el año 1804. Es verdad que Napoleón hizo una concordata por Francia con el Papa en el año 1801, pero en ella el victorioso general se rehusó a concordar con el Papa en su antigua posición bajo los ex reyes. Él no reconocería nada más que la fe católica era la religión de la mayoría de los franceses. Aun cuando Napoleón acordó otros reconocimientos con el papado, ellos no eran nada más que ganancias normales obtenidas a través de la diplomacia. ¿A quién le corresponden las alabanzas por haber liberado al oprimido mundo occidental de esta espantosa tiranía? No a la espada de ningún gran conquistador, sino que a la iglesia en el desierto, la cual sufrió y sangró y murió a lo largo de los siglos por la libertad, la verdad y las santas escrituras. El ejemplo de estos mártires colocó en los corazones del pueblo el espíritu para resistir la tiranía hasta que la libertad se convirtiera en la ley del país. Así, el espíritu y el poder de Columbano y de sus sucesores, mezclados con el espíritu de libertad, habitó en los descendientes de los celtas, godos y de los lombardos, y surgió en aumento en los corazones de los reyes que decidieran hacer la voluntad de Dios. La historia de Europa no está completa, sin embargo, sin conocer cuán ricamente
Los valdenses contribuyeron a la disipación de las sombras estigias de la Edad Media y con la restauración del cristianismo de la Biblia. Y hay mucho más para decir de la iglesia en el desierto, en el cercano oriente, en India, en Asia Central y en China. Libro La Verdad Triunfante por Benjamin Wilkinson. Bendiciones.